Hola, mi nombre es Jaime Hernández y bueno, hoy en esta plática les hablaré un poco acerca de mis gustos y aficiones y bueno, cosas que me hacen feliz. Bien, el primer tema sobre el que voy a hablar o el primer hobby, bueno, es el de la lectura y si bien tampoco digo que soy un gran lector o como libros, pues sí puedo decir que disfruto de leer algunas obras literarias que pues sean de mi agrado o vaya, que estén un poco del lado de la ciencia ficción o plano por otro lado que sean de realismo mágico. Primero que nada, pues voy a hablar sobre un libro que leí la primera vez a los 15 años, cuando estaba por ahí en secundaria. Y bueno, fue mi primer acercamiento con lo que fue la ciencia ficción y me di cuenta que era un género bastante agradable y me gustaba. A partir de ello, no es que me pusiera a leer mucho acerca de ciencia ficción, pero sí empecé a ver películas de ciencia ficción, entonces me abrió un plano nuevo. Sin embargo, bueno, el primer libro es 1984 de George Orwell. Eh, bueno, pues este libro en resumen habla un poco acerca de una distopía que ocurre, bueno, el autor eh, en ese entonces digamos que era un partidario, o bueno, para ponerlos en contexto, se escribió alrededor de 1950 y bueno, ahí había una lucha entre capitalismo, comunismo. El autor estaba un poquito más del lado de los capitalistas, por lo tanto se puede ver una versión, digamos, un poco que ataque al lado de los de la izquierda, de los comunistas, pero eso no importa. A fin de cuentas era una representación de lo que él asumía podía pasar y bueno, vaya, creo que hasta cierto punto pues pudo ser un tanto acertado, ¿no? Y bueno, una de las cosas por las que hablo sobre este libro es porque pues nos podemos dar cuenta que hoy en día todo esto del concepto que habla de Big Brother y todo esto es pues se podría aplicar hoy en día hacia nuestra realidad. Si no es que es algo peor, ya siento que todos estamos sumamente vigilados, todos nuestros dispositivos tienen cámaras o micrófonos, entonces pues es una historia de hace unos 70 años que predijo un poquito o tal vez algo peor de lo que estemos viviendo. Bien, el siguiente libro sobre el que les voy a hablar es titulado Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Este es probablemente sea mi libro favorito, o al menos es el que más he disfrutado de los tantos libros que he leído, algunos. eh, y bueno, pues puedo decir que es un libro muy divertido, muy cómico. Principalmente habla sobre tres personas o tres personajes principales y bueno, pues tiene como una historia que se compone de tres partes, la uno y la 3 son de la misma historia y la 2 son como cartas de personas que conocieron a los personajes, está muy interesante, muy chistoso, hay una parte donde se pelean con espadas para resolver un conflicto, quién sabe, eran poetas, estaban locos. Pero pues sí, en pocas palabras, pues es uno de mis libros favoritos. Creo que si lo pueden leer estaría muy bien. Si algún día tienen esta oportunidad, no se van a arrepentir, les va a sacar muchas risas. Lo leí alrededor de cuando tenía unos 18 años y pues me agradó bastante al día de que yo lo considero mi libro favorito. Bien, ahora hablaré sobre otro de mis hobbies, que es ver películas. Y bueno, pues las siguientes dos películas que les mostraré o compartiré, pues fueron dirigidas por mi director favorito, Stanley Kubrick. Eh, bueno, la primera es esta, 2001, Odisea del Espacio. Que bueno, como ya mencioné antes, cuando platicaba sobre el libro de George, soy un gran fanático de la ciencia ficción y bueno, esta película
vaya, también fue, digamos que, algo un poquito adelantado a su época. En ese entonces, bueno, lo que relata esta película es que por ahí de 2001 nosotros ya íbamos a, digamos, andar colonizando planetas. Y bueno, en esta película se habla un poco acerca de un viaje que están realizando unos astronautas hacia el descubrimiento de el planeta Júpiter, si no mal recuerdo. Y bueno, pues sí, o sea, ya hablaba de temas muy recientes como es la inteligencia artificial, en ese entonces la inteligencia llamada HAL 3000, pues digamos que dirige o es muy importante para dirigir la nave y ayuda a los astronautas durante su misión. Sin embargo, pues eh, es una de las primeras películas que toca este tema de cómo la inteligencia artificial puede ser algo peligroso con lo que jugar y se vuelve en contra de los humanos. En este caso, HAL empieza a sabotear, digamos, la misión y bueno, finalmente eh, terminan pasando cosas un poquito extrañas y termina reflexionando un poco acerca de todo lo que hemos logrado como humanidad. Entonces, pues es una película muy interesante que me agradó bastante. Bien, la siguiente película sobre la que les voy a hablar es La Naranja Mecánica, lo mismo, dirigida por Stanley Kubrick. Y bueno, esta es una de mis películas favoritas, la he visto en algunas ocasiones diferentes de mi vida. La primera vez la vi cuando tenía 17 años y digamos que fue mi primer acercamiento con la psicología, o bueno, porque derivada de ella surgió este interés. Ahora no quiere decir eso que vaya, gracias a ella estudié psicología, pero sí fue una parte importante por la que decidí bueno, empezar a interesarme sobre la psicología. Pero a un lado de eso, eh, bueno, es una película de ciencia ficción también. Es, digamos, en su momento la consideraron bastante violenta porque, pues, digamos que toca temas un poquito sensibles, pero es una gran película, es muy buena. Si estudian psicología se las recomiendo. Habla de muchos temas. La primera vez que la vi no sabía ni qué onda. La siguiente, o bueno, más bien la última vez que la vi, eh, que curiosamente fue para analizar, digamos, un trabajo que hice en alguna clase, pues fue bastante interesante notar cosas que no había notado antes en las veces previas que la había visto. Es una película muy buena, clásica, que les recomiendo. Y bueno, finalmente, como un bonus, les voy a hablar un poquito acerca de Forrest Gump, que es mi película favorita. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Es Forrest Gump. Pero bueno, es una muy buena historia. Me gusta bastante esa película, principalmente por la historia, porque conoce a muchísimos íconos de su época, o bueno, de diferentes épocas, y está ambientada dentro de diferentes puntos históricos. Y bueno, es algo de lo que me agrada bastante de esa película. Finalmente, para cerrar, pues eso es todo. Eh, hablé acerca de mis hobbies, las cosas que me gustan, porque pues digamos en una clase anterior en cultura y sociedad hablamos sobre cosas que nos ponían felices, nos gustaban y bueno, ver películas y leer son de mis hobbies, de mis pasatiempos. Me agradan bastante junto con tocar guitarra, escuchar música, pero pues mm, son otros temas. Gracias por ver este video.